TSI, TFSI, inyección directa de gasolina. ¿Te suena todo esto? Pues hablemos un poquito de la inyección directa de gasolina o GDI y de los problemas que está trayendo versus sus beneficios. No me voy a enroscar hablando de los orígenes de la inyección, sus primeros diseños. Vamos directo a lo que nos concierne y la intención de este vídeo es explicar por qué están dando tantos problemas los vehículos de gasolina de inyección directa o conocidos como GDI. Por ejemplo, si tu vehículo es del grupo VAG, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, gasolina, y en la tapa de motor pone TSI, TFSI o TSI, puede ser de inyección directa. Básicamente, la inyección directa pues va como su nombre lo describe. Es una inyección sobre la cámara de combustión del cilindro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el combustible no pasa por las válvulas de admisión como venía ocurriendo en los motores de inyección indirecta. Hasta hace poco, los más comunes, hablando siempre de combustible, gasolina. Aunque si tu vehículo es diésel, este vídeo también te aportará las principales razones por las cuales los colectores, ductos de admisión y válvulas EGR se atascan, dada la cantidad de carbonilla que generan, y explicaremos por qué. Pero, ¿por qué a estas alturas de tecnología nos encontramos con tales problemas en los motores? Pues sencillamente porque las virtudes de la inyección directa son mayores que, digamos, sus desvirtudes o daños colaterales. A los fabricantes les interesa poco si luego de tú comprar tu vehículo tienes que desembolsar una buena cantidad de dinero reparando tus inyectores o renovando colectores de admisión o descarbonizando, porque sencillamente su motor cumple con las normativas euro establecidas en cuanto a emisiones, ya es vendible dentro del mercado europeo y a partir de allí, salvo un caso como el Dieselgate, pues si es tu vehículo, es tu problema. No nos desviemos del tema. ¿Qué pasa con los GDI? ¿Qué ocurre dentro del motor? La respuesta es sencilla. En la inyección de diseño llamemos anterior, es decir, que los inyectores estaban ubicados en los colectores de admisión, el combustible tenía que fluir con el aire a través de ductos, a través de tuberías, atravesar la válvula de admisión y llegar hasta la cámara de combustión. Al hacer esto, el mismo combustible arrastraba cualquier porquería que encontrase en su camino, es decir, la gasolina hacía de detergente de todos los ductos de admisión a partir de su inyección. Siempre y cuando, obviamente, hablemos de una gasolina de una calidad óptima. Y no me refiero de calidad óptima hablando de low cost, ni de high cost o mid cost. Hablo que la calidad del combustible, de su fabricación, el destilado, el octanaje, sea una calidad más o menos aceptable. Pues toda esta suciedad se quemaba en el cilindro y una parte era expulsada al medio ambiente y la otra se quedaba en el catalizador. Se quemaba a posterior o simplemente se, digamos, entre comillas, catalizaba y se transformaba en cosas menos contaminantes. Bueno, esa es la teoría. Con la implementación de nuevas restricciones de emisiones y exigencias de mayor eficiencia energética para los vehículos, hubo que recurrir a alternativas que hicieran los motores más eficientes en relación de consumo, peso y potencia, dando lugar al downsizing, que últimamente ha sido una palabra muy de moda en el argot de todas las revistas y de todo el gremio de la automoción. ¿Qué es el downsizing? Pues no es más que reducir el tamaño de los motores, pero manteniendo sus prestaciones de potencia o incluso en algunos casos aumentándolas. Hasta aquí todo bien porque el papel aguanta todo. Pues pasamos a tener motores de 4 cilindros de muy baja cilindrada, un 1200, un 900 o incluso motores de 2 y de 3 cilindros montados en vehículos que antes montaban un 1600 o un 2000. Para llegar a las potencias que teníamos antes, pues ponemos un turbo o dos, le metemos geometría variable al turbo, que luego explico lo que es, y ponemos una caja de cambios de 6 marchas, y a poder ser con mecatrónica para optimizar los cambios de marcha. Bien, todo esto obviamente con inyección directa de combustible. ¿Pero esto es malo? Pues no, en mi opinión no es malo. Me enfocaré en intentar explicar cuáles son los problemas que veo muy a menudo en el taller con estos motores y sus posibles soluciones. Para no alargar mucho el vídeo. En el motor, aparte de los gases de escape, se generan otros gases llamados emisiones evaporativas, bien sean provenientes del depósito de combustible, de la tapa de balancines o del cárter del motor. Estos gases van cargados de micropartículas de aceite en su mayoría y según de dónde provengan. Obviamente no los podemos arrojar al exterior, con lo cual lo que hacemos es meterlos en los cilindros y quemarlos. Así de sencillo y crudo. Hasta aquí más o menos se entiende, aunque no se esté del todo de acuerdo y existan opiniones encontradas al respecto. Pero se hace así desde hace años. Anteriormente teníamos una válvula PSV
de ventilación positiva del cárter que metía los gases a través del carburador dentro del motor. Volvamos a la inyección directa, que es lo que nos compete. Aprovechando los gases de escape para mover un turbo que gracias a la electrónica no tiene retardos de acción a bajas revoluciones, o el retardo que llaman, bien, pues una cosa menos que preocuparnos con el downsizing de los motores. Que por cierto, la electrónica que se maneja en cualquier vehículo, por muy sencillo que os parezca, es bastante compleja. Toda una red neuronal que recorre el vehículo de punta a punta, no solo con voltaje, sino con señales digitales en forma de ceros y unos. Sí, de ceros y unos a través de CAN bus. Bueno, tema para otro vídeo. Y esta electrónica tiene que ser así, dada la complejidad del sistema de inyección directa, que tenemos que jugar con inyecciones estratificadas, con pulsos de inyección, en milisegundos, con avances de encendido, retrasos de encendido, en fin, necesitamos una electrónica capaz de gestionar todo esto. Tenemos el turbo de geometría variable, una electrónica compleja, sofisticada, delicada y precisa. Entonces inyectamos el combustible directo en la cámara de combustión, obteniendo una eficiencia brutal. Esta eficiencia se ve reflejada por el aumento de potencia, reducción de emisiones, motor más pequeño, menos peso, menos esfuerzo para desplazar el vehículo, menos emisiones, menos consumo. ¡Perfecto! ¿Y cuál es el problema? Pues el problema está en que al no pasar el combustible por las válvulas de admisión, pues no hay quien las mantenga limpias de todas las emisiones que pasan por allí. Gases de escape que se vuelven a quemar canalizadas a través de la válvula EGR, emisiones del cárter, emisiones del depósito de combustible, gases de la tapa de válvula, y todos estos gases, así como de una arteria con colesterol, van disminuyendo el diámetro por donde debe circular el aire que alimenta nuestro motor. Y esto se traduce en averías. Averías que pueden resultar muy costosas, ya que no existe una varita mágica para solucionar dicha obstrucción pasado cierto nivel. Lo que hay que hacer es desmontar y limpiar. En algunos casos teniendo incluso que desmontar la culata simplemente para limpiarla, con todo el coste de mano de obra que esto genera, aparte de los recambios necesarios para una reparación de este calibre. Y me dirá, sí, Fran, existen procesos que lo pueden hacer que son de descarbonización. Sí, funciona muy bien, pero no son baratos y en la mayoría hay que desmontar como mínimo el colector de admisión, sin nombrar que los inyectores se rompen y bastante. Son piezas muy delicadas. Esto, obviamente, hablando en el peor de los casos. También esta obstrucción nos genera fallos de compresión en cilindros aleatorios, averías de sondas lambda que no son las sondas lambda, ya que la restricción del paso de aire altera directamente los valores preestablecidos por el fabricante para la relación de aire-combustible y lograr una combustión relativamente limpia. Si quieres indagar sobre esto, te recomiendo leer sobre la ecuación estequiométrica de la combustión, donde en el ciclo ideal debe existir 14,7 partes de aire por una de combustible. Pero insisto, en el ciclo ideal. Pues bueno, pérdidas de potencia, fallos de cilindro, problemas de catalizador, sondas lambda, inyectores obstruidos, EGRs atascadas, entre otras averías que me voy encontrando a diario. ¿Y qué hacemos si tenemos un vehículo de inyección directa y queremos evitar todas estas averías? Pues no tenemos una solución mágica a mano. Mi recomendación, según mi criterio, son los siguientes. Gasolina óptima, la mejor que podamos permitirnos. Regularmente, un aditivo especial para motores de inyección directa. No nos vale cualquier aditivo limpiainyectores, tiene que ser uno específico para inyección directa o GDI. Más importante aún que el combustible es el uso del aceite de motor específico recomendado por el fabricante. Y no me refiero a que sea de primeras marcas, me refiero a la especificación técnica del lubricante. Es decir, que si tu vehículo monta un aceite o debe usar un aceite 030 especificación PSA 2312, pues ese es el que le tienes que poner. Filtros de aire en óptimas condiciones y de vez en cuando darle caña al vehículo en autopista. Ojo, no estoy motivando a nadie a rebasar los límites de velocidad. Me refiero a ir en cuarta o tercera, un tramo considerable a altas revoluciones para intentar limpiar con alta presión generada por el turbo todos los ductos de aire del motor. Ojo con esto que según qué motor es a muchas o pocas vueltas. Para concluir, inyección directa, electrónica, downsizing, turbos variables, todo muy bien, evolución, pero si los vehículos cambian, también debe cambiar nuestra forma de conducir y la manera y la periodicidad en la que realizamos los mantenimientos de los mismos.
Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like y suscríbete al canal si lo consideras oportuno. Yo soy Francisco Suárez, muchas gracias.